Bueno, vamos a continuar con la clase de farmacodinamia. Esta es nuestra última lámina donde hablamos de curva dosis-respuesta cuantales. Tenemos porcentaje de respondedores, pacientes que responden. No todos los pacientes responden a una misma dosis. Va a ser diferente. Algunos necesitan menos, otras más dosis. ¿Cómo hacemos esta curva? Si se trata de una clínica o grupo grandes de pacientes o de personas, por ejemplo 100 pacientes, los dividimos en grupos de 10 cada uno. Entonces, tendré 10 grupos. Puede ser al azar. Primer grupo, administro una pequeña dosis y veo si la respuesta que busco se produjo. El segundo grupo, administro más dosis que generalmente se va a usar en forma logarítmica. Al tercer grupo, una dosis mayor, y al cuarto igual. Entonces voy a ir viendo en cada dosis cuántos pacientes responden, y a la dosis más baja responderá un número pequeño de pacientes. Cuando voy aumentando la dosis, va a aumentar el número de pacientes que responden hasta llegar que todos respondan, ¿no? Y la respuesta de la sustancia que estemos administrando. Este gráfico es acumulativo porque los pacientes que respondieron a la dosis más baja también van a responder a la siguiente dosis. Entonces yo tengo los que respondieron a esta dosis más los que respondieron a las dosis anteriores. Así aumento el porcentaje de respondedores y grafico los puntos y puedo obtener la dosis efectiva 50. Entonces, la dosis efectiva 50, pero acá tendrá un significado diferente. Dosis a la cual respondió el 50% de los pacientes. Existe también la posibilidad de que cuando aumente la dosis algunos pacientes presenten reacciones adversas. Puedo tomando también y así tengo una curva que me representa las posibilidades de reacciones adversas que van presentando conforme vaya aumentando la dosis a un determinado grupo de pacientes. Lo puedo también graficar y voy a obtener la dosis tóxica 50, dosis en la cual se presentan reacciones adversas. 50% de los pacientes. Yo voy a relacionar ahora dosis efectiva 50 con la dosis tóxica 50 y obtendré lo que es el índice terapéutico. Entonces, la relación entre dosis efectiva 50 con la relación de dosis tóxica 50 me dará el índice terapéutico. Yo quiero ser más exquisito obteniendo los resultados porque el fármaco produce demasiadas reacciones adversas. Yo puedo tener ya no la dosis efectiva 50, sino la dosis efectiva 90 y la dosis tóxica sería 10. En este caso voy a ver el 90% que va a responder con seguridad y el 10% presentará reacciones tóxicas. No, yo puedo poner 10-90, 20-80, 50-50. Entonces con este último concepto de curva de dosis respuestas cuantales y el de índice terapéutico, hemos acabado con toda la parte de farmacodinamia. Y ahora en nuestro tema de hoy era farmacodinamia y reacciones adversas medicamentosas. Entonces vamos a ir al tema de seguridad farmacológica. Entonces, dentro del tema de seguridad farmacológica, vamos a hablar acerca de reacciones adversas medicamentosas. La Organización Mundial de la Salud la ha definido a las reacciones adversas medicamentosas como reacciones perjudiciales e inesperadas a medicamentos administrados a dosis habituales con fines terapéuticos. Y viene acá un concepto importante de farmacovigilancia, ¿no? Conjunto de procedimientos y actividades, todos ellos destinados a la detección, evaluación, registro, difusión y prevención en forma oportuna de reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, cuando fármaco va a pasar al arsenal terapéutico, se necesitan varios pasos. Primero se prueban en sujetos sanos para probar, ¿no? Si existen reacciones.
Se hacen estudios en sujetos sanos, estudios de farmacocinética, y esto es perjudicial porque no se hacen pacientes que tienen alguna patología y después se sigue pasando esa etapa. Y se hacen ensayos en pacientes en números pequeños que tengan la enfermedad y después ya se pasan a poblaciones más grandes. Nunca se van a poder ensayar en todas las áreas de todas las latitudes, pero luego que pasa esa etapa y se ha visto que fármacos son seguros, se puede dar el pase para comercializarlo. Pero una vez que se comercializa y salen a otras latitudes, se pueden encontrar algunas reacciones adversas que nunca que nunca vienen a verse en los ensayos clínicos, sobre todo aquellas que son de tipo genético, no se ha presentado en todos los pacientes, sino en los que tengan una determinada característica, como por ejemplo no que tengan problemas en el desarrollo enzimático, por ejemplo, ¿no? Como no se presenta en un gran número de pacientes, pueden presentar uno o ninguno, y ahí surge el término de farmacovigilancia. La vigilancia tiene que hacerse en todos los ensayos. Entonces, hay necesidad de hacerle vigilancia a un fármaco que recién entra al mercado. Por situaciones diferentes de una determinada latitud, puede presentar mayor cantidad de reacciones adversas. Los objetivos de la farmacovigilancia son más que todo detectar oportunamente las RAMs, especialmente nuevas e inesperadas, identificar factores de riesgo para las RAMs e interacciones, evaluar la información obtenida, difundir oportuna y eficazmente la información obtenida y proponer medidas correctivas convenientes. Entonces, vamos a continuar hablando de reacciones adversas medicamentosas, y tenemos diferentes tipos de reacciones adversas medicamentosas. Tenemos reacciones de tipo A, que es aumentada. Las de tipo A relacionadas más que todo con la dosis, ¿no? A mayor dosis, mayor respuesta, mayor probabilidad de aparecer reacciones adversas. Ejemplo, hipotensión o hipotensión ortostática por algunos bloqueadores alfa o algunos vasodilatadores algunos vasodilatadores directos, ¿no? Las de tipo B podemos ver que sus características no están relacionadas con la dosis, son reacciones raras, bizarras, no están relacionadas con el efecto principal. Por ejemplo, la anemia aplásica en pacientes que reciben cloranfenicol a una dosis pequeña se pueden presentar, o también puede verse acá en el tipo B la anafilaxia por penicilina. Entonces el tipo A y el tipo B son las más importantes. De las dos, las menos mortales son la A, y la de alta mortalidad son las B. Las C relacionadas con dosis y el tiempo, ¿no? Son crónicas. Las características es que el medicamento se está administrando por tiempo prolongado y por eso presenta reacciones adversas. Dentro de ellas la furosemida como diurético. Aparece una hipoglicemia cuando se administra por tiempos prolongados a dosis muy elevadas. Y el tipo D, que están relacionadas con el tiempo solamente, no con la dosis. Es una relación tardía, demorada, ¿no? El paciente, después de mucho tiempo, así habiendo dejado el fármaco en la descendencia, por ejemplo, los estrógenos, ¿no? Es el estrógeno más antiguo, era un anticonceptivo, entonces no se conocía mucho la fisiología, daban dosis elevadas, pero tampoco tendrían mayor efecto, y así fallaba, ¿no? Y la mujer concebía porque el medicamento había fallado, no había sido determinada la dosis. Después de un tiempo la mujer quedó embarazada y la niña o niño nació y se presentó problemas en las gónadas, tanto en varones como en mujeres. Entonces esa clase de tipo de reacciones adversas que se ven a través del tiempo, ¿no?
Se presentan en los púberes carcinomas vaginales, por ejemplo en este caso del anticonceptivo que les estoy hablando, en mujeres, ¿no? O criptorquidia en varones. Ahí se pudo determinar al hacer un estudio retrospectivo, casi todas las mujeres que habían dado a luz a estos que tenían estos problemas sus hijos habían tomado el anticonceptivo. Por eso se retiró del mercado, ¿no? Se puede utilizar ahora, pero no como anticonceptivo. Por eso se ha catalogado a los fármacos que pueden provocar efectos teratogénicos como en el corazón con la talidomida. Los ensayos no fueron tan minuciosos y era analgésico, antivomitivo o antinauseoso, y las mujeres embarazadas lo tomaban sin receta médica, y por eso apareció la anemia que se presentaba en el caso de la talidomida administrada en la segunda etapa del embarazo. Otras reacciones se producen al retirarlos, ejemplo los glucocorticoides. El paciente ha estado sometido al uso de glucocorticoides, se paralizó, se ha disminuido la actividad del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, y una vez que se retira el fármaco con la reposición no es tan rápida, entonces se presenta una insuficiencia suprarrenal. Siempre que se da glucocorticoides se recomienda que no se da por mucho tiempo, y el retiro tiene que ser en forma progresiva porque puede presentar una reacción adversa, ¿no? Y una de ellas es la insuficiencia renal aguda, que es muy grave. Entonces, vamos a ver que las de tipo A, ¿no? Farmacológicamente predecibles, ¿no? Y va a ser dependiente a la dosis y tiene una alta incidencia. Y, por ejemplo, la de tipo B va a ser independiente de la dosis, mientras que la A es dependiente de la dosis. La A, como les dije, tiene una alta incidencia, mientras que la B tiene una baja incidencia. La A tiene baja mortalidad, el tipo B tiene una alta mortalidad. Y el tratamiento va a ser ajuste de dosis, mientras que el tratamiento en el tipo B va a ser el retiro. La patogenia de las reacciones adversas de tipo A vamos a poder vamos a describir que estas tipo A van a tener causas farmacocinéticas y también causas farmacodinámicas. Entonces, dentro de las causas farmacocinéticas vamos a tener a nivel de la absorción, ¿se acuerdan del ATME, cierto? Absorción, distribución, eliminación, entre los parámetros farmacocinéticos. Y dentro de absorción se debe a la cantidad administrada, que va a aumentar la velocidad de absorción. Por eso esto está relacionado a la dosis, por eso las de tipo A están relacionadas a la dosis, a la cantidad y velocidad. Mientras que la distribución, unión a proteínas plasmáticas tisulares en caso de una hipoproteinemia, cuando el flujo plasmático regional está alterado, porque es importante para algunas vías parenterales, ¿no? Unión a proteínas plasmáticas y tisulares, ¿no? Y el flujo plasmático regional se ve alterado. Y otra causa farmacocinética puede ser, por ejemplo, a nivel del parámetro de eliminación, problemas patológicos a nivel hepático o renal. Las reacciones adversas pueden darse, ¿no? Metabolización y excreción renal o biliar. Por patologías a nivel hepático, renal, como dijimos, y no se va a poder producir la metabolización o excreción renal o biliar de los fármacos. Y dentro de las causas farmacodinámicas vamos a tener reacciones adversas por patología, pero específicamente en los receptores. Entonces, ¿qué ocurrirá a nivel del receptor? Por ejemplo, una patología de receptores es la miastenia grave, que tiene una déficit en el receptor nicotínico o una mala conformación del receptor nicotínico. El paciente reaccionará de manera aparatosa cuando se administre o inhiban el receptor nicotínico. Si se les administra un bloqueador neuromuscular, una reacción va a tener una reacción de una manera inesperada, ¿no? Por ejemplo, alteraciones de receptores en patología, una disminución de receptores beta cardíacos en insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. La disminución de estos receptores, las sustancias que son cardioactivas van a presentar reacciones adversas, porque los receptores que están involucrados no van a ser ocupados, otros receptores de otras partes van a producir eso, ¿no?
Entonces, la pérdida de receptores colinérgicos cerebrales, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, sea una causa de enfermedad de Alzheimer, la deficiencia de actividad colinérgica del sistema nervioso central. Esos pacientes tienen una incipiente enfermedad de Alzheimer no notoria y ya hay pérdida de receptores colinérgicos. Entonces, los fármacos como la atropina, que bloquearía los receptores que hay y aumentaría la manifestación de la enfermedad. Hay mecanismos homeostáticos como mecanismos compensadores ausentes, ¿no? Si se administra un fármaco vasodilatador que disminuye la presión arterial, el organismo se defiende aumentando la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Están ausentes en algunas personas y no hay la respuesta compensadora. La respuesta, las que observamos, son las de se ha saltado un resultado de tipo algebraica, ¿no? De respuestas que pueden ser estimuladas que pueden ser de forma estimulante o depresoras. Entonces, esas son las reacciones de tipo A que van a tener causas de tipo farmacocinética o causas de tipo farmacodinamia. Entonces, la patogenia de las reacciones de tipo B, vamos a tener que a nivel de las reacciones adversas de tipo B, vamos a tener una hipersensibilidad metabólica y una hipersensibilidad o inmune. Dentro de la hipersensibilidad metabólica, el déficit de algunas enzimas que no se descubre hasta que se administra una sustancia que se metaboliza por esa enzima, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la pseudocolisterasa atípica, ¿no? Lo cual significa que no ejerce su función adecuadamente y no metaboliza la succinilcolina. Estos pacientes pueden presentar apneas, ¿no? Que pueden ser fatales. Pacientes que son administrados con succinilcolina siempre tienen que ver un equipo para dar respiración, ¿no? Rápidamente, ¿no? Porque si no el paciente se puede morir. Entonces, dentro de la hipersensibilidad inmune vamos a tener las reacciones de tipo 1, las de tipo 2, las de tipo 3 y las de tipo 4. Las reacciones de tipo 1, que son inmediatas, que es la anafilaxia, que es mediada por la inmunoglobulina E, es una reacción inmediata, esta de acá. La de tipo 2 es la citotóxica. El fármaco que actúa como un apteno se va a unir a las plaquetas, eritrocitos y otros elementos formes y van a estar mediados por inmunoglobulinas, la E, la M, la A, y finalmente la citotóxica producirá una lisis celular y habrá una ruptura celular, mientras que las reacciones de tipo 3, entonces, por ejemplo, ya antes de pasar a la reacción de tipo 3, una reacción de tipo 1 puede ser una urticaria, una dermatitis atípica, ¿no? Mientras que una de tipo 2 puede ser una hemólisis, ¿no? Porque este apteno se pone en el glóbulo rojo y de ahí hay una lisis celular. Entonces, las de tipo 3 son provocadas por la formación de inmunocomplejos. El apteno se une a una inmunoglobulina G, acá se forman complejos que van contra el fármaco en la circulación, provocando la lesión a nivel del endotelio, por ejemplo una vasculitis cutánea que puede presentar algunos fármacos, ¿no? Entonces aquí en la tipo 3 lo característico es la formación de inmunocomplejos, apteno más la inmunoglobulina G o la M, contra el fármaco en la circulación va a producir una lesión en el endotelio. El ejemplo claro, una vasculitis cutánea. En las reacciones de tipo 4, celular diferida, intervienen los linfocitos T sensibilizados frente al fármaco. Esta reacción es pues tardía, no aparece inmediatamente, se presenta como una reacción de tipo inflamatoria, descamaciones a nivel de varias partes del cuerpo. Entonces, hacer una prueba de sensibilidad a la administración del fármaco en pequeñas cantidades provocan reacciones inmediatas, no tan dramáticas, que pueden ser tratadas rápidamente. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las de tipo 4 van a ser celular diferidas, linfocitos T sensibilizados frente a fármacos de forma tardía,
y van a producir en forma tardía una reacción inflamatoria. Entonces vamos a ir a otro tema importante, que son las interacciones medicamentosas. Dentro de interacciones medicamentosas vamos a tener que esté implicada la presencia de dos fármacos en el organismo en forma simultánea, ¿no? En muchos casos, en pacientes que tengan muchas enfermedades, prácticamente lo que se hace una polifarmacia. Esto aumenta con mayor frecuencia las reacciones adversas producto de interacciones medicamentosas, producto del uso de fármaco en forma simultánea, como consecuencia un aumento de la toxicidad. ¿Qué más me puede dar esta polifarmacia? Aparte del aumento de toxicidad, ¿no? Una disminución de la actividad terapéutica. Entonces, un aumento de la toxicidad, una interacción no solo es una sinergia o aparición de reacciones exageradas o que no tengan nada que ver con la reacción principal, pero que se presente también, puede hacer situaciones antagónicas, también es una interacción que está utilizando dos fármacos, entonces puede haber una disminución de la actividad terapéutica. Muchos de los antiácidos que normalmente se conocen como el hidróxido de aluminio, por ejemplo, o de magnesio, el hidróxido de magnesio, que viene para ser digerido, muchas veces se ingiere simultáneamente con medicamentos que no se va a poder absorber cuando el pH está alterado. Ahí puede haber la disminución de una disculpen, por favor, disculpen. Entonces seguimos hablando acerca de la disminución de la actividad terapéutica. Entonces, como dijimos, se puede absorber cuando el pH está alterado y ahí puede haber disminución de la actividad terapéutica. O también puede haber un aumento de la actividad terapéutica, no una consecuencia de la interacción. Puede también ser beneficioso en algunos casos. Se hacen hacer asociaciones de los mismos antibióticos cuando todavía no se conoce el resultado y hay que tratar rápidamente, o se da un antibiótico de amplio espectro o combinaciones de antibióticos y aumenta la actividad terapéutica, pero hay que tener cuidado con el aumento de reacciones adversas también. Entonces, en conclusión, la polifarmacia, los pacientes que reciben un número elevado de fármacos simultáneamente, ¿no? Eso va a hacer que va a aumentar las interacciones. Entonces, las consecuencias de las interacciones son el aumento de la toxicidad, la disminución de la actividad terapéutica o el aumento de la actividad terapéutica. Vamos a continuar con otro término importante, que es la importancia de la clínica de las interacciones. Cuando el margen de seguridad de uno o más de ellos es pequeño, la interacción puede ser fatal. La consecuencia del uso de fármacos en forma simultánea, sin haber sido prescripto, a veces el médico recetó y no preguntó si estaba siendo tratado, qué otra patología tenía, no le dijo que no debía administrarse. Entonces es importante hacer una buena historia clínica, ¿no? Eso ya lo verán en semiología. Dentro de interacciones de importancia clínica, ¿no? Vamos a tener aproximadamente que el 10 al 20% de hospitalizaciones, ¿no? Se deben a interacciones medicamentosas. También pueden ser causadas de que un paciente tenga que permanecer más tiempo hospitalizado del necesario por interacciones medicamentosas. Estos pacientes que son llevados a una emergencia simultáneamente administraron dos fármacos que producían estas reacciones adversas, ¿no? Y el paciente viene de emergencia, ¿no? Algunas pueden ser evitadas o reducidas al mínimo si se evita asociaciones. Cuando los dos fármacos interaccionan, no necesariamente le doy y no o no le doy ninguno, puede ser que le dé a los dos, sean necesarios para este paciente. Entonces hay que evitar que no se encuentren hay que evitar que las horas de administración tienen que estar bien determinadas para que estos fármacos no se encuentren. Tenemos que hacer una buena administración de las horas. Preferible no darle todo junto, no en estos pacientes con polifarmacia, ¿no? Acá viene pues la vigilancia, y es muy importante. Enfermos que administran el fármaco, el paciente se olvida o tomó todo junto, entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Entonces las interacciones farmacocinéticas, primero vamos a tener en la absorción intestinal.
En la absorción intestinal, antiácidos que contienen calcio, magnesio, ¿no? Aluminio, con tetraciclinas, por ejemplo, no pueden ser administrados conjuntamente porque las tetraciclinas forman compuestos quelatos con calcio, magnesio, aluminio y su absorción ya no se produce, se altera la absorción de la tetraciclina, entonces estos no deben ser ingeridos con leche, por ejemplo, ¿no? La colestiramina es una resina de intercambio iónico que se utiliza para el tratamiento de algunos tipos de lipoproteinemias. Esta colestinamina atrapa los ácidos biliares, los va a eliminar en el tracto gastrointestinal, pero ¿qué ocurrió en el organismo? No hay ácidos biliares, entonces no hay formación de colesterol y el colesterol se convierte en ácidos biliares y ser eliminados posteriormente por el uso, ¿no? O también disminuye la absorción de otras sustancias como la digoxina o la colestinamina. Nos puede servir para dos situaciones opuestas. Si disminuye la cantidad de digoxina, la cantidad que estamos administrando oralmente para una insuficiencia cardíaca, no va a ser suficiente porque no se absorbió adecuadamente, pero si la persona ingirió más de la dosis, la colestiramina, puede disminuir esta absorción para evitar la absorción de la digoxina y puede ser buena, ¿no? O malo. La ranitidina, que es un anti-H2, ¿no? Un antagonista, un anti-H2 que actúa como un antiácido, que disminuye la absorción de muchas sustancias, ¿no? Antifúngicos como el ketoconazol, otros antifúngicos que necesitan de los ácidos grasos para absorberse. Si alteramos la acidez gástrica, estas muestras ya no se van a absorber, ¿no? Entonces va a disminuir la absorción del ketoconazol. Vamos a ver que entonces la absorción intestinal, antiácidos que contienen calcio, magnesio, aluminio, que se combinan con tetraciclina, un ejemplo clásico. La otra, la colesteramina, que disminuye la absorción de la digoxina, o sea, pero a veces nos puede ayudar también, ¿no? En sobredosis de digoxina, pero también no podemos esquematizar, no dar o prescribir al mismo tiempo una colesteramina con una digoxina sin ver, porque ya sabemos que esta va a disminuir, ¿no? su absorción. Y la ranitidina, que disminuye la absorción del ketoconazol, que es un antifúngico, que ya nos van a ir conociendo. A nivel de la distribución, también las interacciones farmacocinéticas a nivel de la distribución. Lo que vamos a ver acá es, por ejemplo, la fenilutazona, que es un antipirético, ¿no? Que disminuye la fiebre y desplaza la warfarina. Y esta warfarina casi la gran mayoría lo desplaza. Tiene un estrecho margen de seguridad. Con un anticoagulante la dosis debe ser individualizada, ¿no? Y más que todo si es warfarina. Lo mejor es que ningún medicamento que no esté prescrito, y si necesita algo acudir, si es que le dan, hay que ajustar bien la dosis de warfarina, ¿no? Entonces la fenilutazona, que es un antipirético, desplaza la warfarina de su unión a proteínas plasmáticas y produce hemorragias. Por ejemplo, también tenemos a la quinidina, que desplaza la digoxina y van a producirse arritmias producidas por la digoxina, ¿cierto? A nivel del metabolismo, en el metabolismo, por ejemplo, barbitúricos, que es un inductor enzimático, el fenobarbital, acelera el metabolismo de estrógenos, cortisol y progesterona. Esto casi lo hemos visto en la clase de farmacocinética, ¿no se acuerdan? De muchas sustancias en una mujer que usan anticonceptivos, estrógenos y progesterona, y supónganse que es una paciente epiléptica y tenga que tomar fenobarbital, o se ajusta la dosis de los anticonceptivos para evitar que el embarazo hasta que mejore la paciente. En las mujeres embarazadas, tantos peligros
es de dar el fármaco como no darlo. Hay que ver si no es problema para el feto y no darlo, que aparezcan las convulsiones también es peligroso, tiene que ser tratado. Hay que evitar el embarazo temporalmente en este caso. También a nivel de las interacciones farmacocinéticas, a nivel de la eliminación, ¿no? Inhibición de la excreción de penicilina por el probenecid, que por competencia en la secreción activa, ¿no? Puede presentar reacciones adversas de la penicilina. Vamos a tener también interacciones farmacodinámicas, ¿no? Y hemos visto ahorita las interacciones, todas las farmacocinéticas dentro de sus parámetros, y ahora dentro de las, más que todo, interacciones farmacodinámicas tienen que ver con los receptores, ¿no? Por ejemplo, el cloranfenicol con las tetraciclinas se potencia la acción antibacteriana, pero aumentan las reacciones adversas medicamentosas. El riesgo-beneficio se ve desequilibrado. Hay que ver si es conveniente o no. El diazepam más el alcohol aumenta la depresión, ya. El coma, ¿no? Puede llevarles al coma si no se administra el antídoto, que es el flunacemil. No se podrá tener éxito si no se administra. También tenemos la anfetamina, que disminuye la acción depresora del fenobarbital, que es un estimulante anestésico líquido volátil, ¿no? Anestésicos halogenados como el halonato, ¿no? Sensibilizan al miocardio de la acción de la adrenalina. El halonato, que es un anestésico que provoca hipotensión arterial. ¿Cómo soluciono dando adrenalina? Porque no produce arritmia, por eso no daremos alfagonistas, una sustancia que es muy vasoconstrictora, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es dar los alfagonistas, ¿no? Porque si damos la adrenalina, va a producir arritmia, ¿cierto? Entonces, como dije, el anestésico halogenado como el halonato, que sensibilizan para que la adrenalina estimule el miocardio con menores concentraciones. Entonces van a producir las arritmias. Diuréticos, depletores de potasio, ¿no? Sensibilizan el miocardio. Por ejemplo, acá tenemos a la furosemida, las tiazidas, sensibilizan el miocardio y a la acción tóxica de la digoxina, que es de estrecho margen de seguridad, y por lo tanto el uso de diuréticos aumenta su toxicidad a digoxina. Hay que evitar la depresión de potasio, porque la digoxina inhibe la bomba de sodio-potasio. Hay que tener cuidado, ¿no? Y si se necesita diuréticos muy fuertes, hay que administrarlos conjuntamente con ahorradores de potasios, como por ejemplo el estandereno o la mirodina, ¿no? O que son fármacos que son ahorradores de potasio, ¿no? Si se necesita furosemida cuando hay edema cardíaco, en insuficiencia cardíaca, se necesita el diurético, porque hay que tener cuidado si está administrándose también la digoxina para esa insuficiencia. Entonces vamos a tener también interacciones de nutrientes con medicamentos. Dentro de las interacciones de nutrientes con los medicamentos, tenemos alimentos ricos por ejemplo, en tinamina. Esta es una amina simpático mimética de acción en receptores, si no favorece la liberación de del neurotransmisor. O sea, es una amina simpático mimética de acción indirecta. No va a actuar en receptores, sino va a favorecer más que todo la liberación de neurotransmisores, como es la cocaína, por ejemplo, ¿no? La tinamina no es un fármaco, porque tiene tinamina algunos alimentos, y como tiene similitud química con algunas sustancias endógenas, su metabolismo se realiza utilizando la MAO, ¿no? La monoamino oxidasa, ¿no? Esta enzima metaboliza. Pacientes que reciben inhibidores de la MAO, algunos que tienen algunos tipos de depresión, hay una larga lista que debemos darle de alimentos que no pueden consumir porque tienen tiamina, ¿no? Tinamina, y el metabolismo de esta va a acumularse y la tinamina va a llegar a las terminaciones nerviosas
y va a favorecer la liberación de noradrenalina y va a haber una crisis hipertensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, alimentos ricos en tiramina, que es una aminosimpático mimética, más inhibidores de la MAO pueden producir crisis hipertensivas. Alimentos ricos en grasas favorecen la absorción de la grisofulvina, que es un antifúngico. Cuando se requiere el fármaco se absorba mejor que es que lo que consuma con algo de grasa, ¿no? Alimentos ricos en grasa van a favorecer su absorción, pues, ¿no? Entonces, si yo le estoy dando un antifúngico como el grisofulvina, entonces le digo que consuma más grasa, consuma un poco más de grasa para que pueda absorber mejor el medicamento, ¿no? Ahora vamos a ver interacciones de enfermedad-fármaco. Dentro de las interacciones de enfermedad y fármaco, enfermedades que sufre un paciente conjuntamente con otra a la cual está siendo tratado, ¿no? Enfermedades hepáticas, por ejemplo la cirrosis, disminuye la capacidad metabólica principalmente fase 1 y elegir fármacos que se eliminen mediante conjugación o excreción renal, eso es lo que debemos de hacer. Otra interacción puede ser pacientes con enfermedades cardiovascular que tengan osteoporosis. Si se necesita diuréticos será mayor la ventaja y por ejemplo la hidroclorotiazida, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, hipertensión e insuficiencia cardíaca, es necesario muchas veces un diurético, pero si el paciente además tiene osteoporosis es preferible no darle furosemida, sino más bien darle hidroclorotiazida, porque esta no va a favorecer la eliminación de calcio y que sería perjudicial para este paciente. Pero otros diuréticos sí pueden favorecerlo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos acloridria, que afecta la absorción de vitamina B12, ¿no? Afecta la absorción de vitamina B12, se forma el factor intrínseco, que es el que acarrea a la vitamina B12 hasta el lugar de absorción cuando hay acloridria. Hay que administrar vitamina B12, si no los pacientes presentarán una anemia por deficiencia de vitamina B12, es una anemia perniciosa. Vía de administración de la vitamina B12 va a ser intramuscular, pero no oral, porque no se va a absorber porque no hay factor intrínseco, ¿no? Bloqueadores, por ejemplo, también beta-2 adrenérgicos pueden agravar o exacerbar una crisis asmática, porque los receptores beta-2 son muy importantes para la relajación del músculo liso bronquial. Y si bloqueamos estos receptores en pacientes asmáticos pueden aparecer crisis asmática, hay que tener mucho cuidado con eso. Anticolinérgicos también, porque van a aumentar el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Un deterioro de la actividad colinérgica en el sistema nervioso central. Entonces, tanto el muscarínico como el nicotínico, porque están presentes los dos tipos de receptores, están involucrados, los anticolinérgicos y los receptores muscarínicos. Vamos a ver ahora las compensaciones fisiológicas y las respuestas alteradas. Entonces, para hablar de compensaciones fisiológicas y respuestas alteradas, cuando se administra un fármaco, el organismo compensa la respuesta y de varias formas, ¿no? Disminuye la actividad farmacológica. Entonces ahí van a aparecer conceptos como el de tolerancia, ¿no? Que es la respuesta de un fármaco, ¿no? Disminuye con repetidas administraciones, ¿no? Cuando un fármaco presenta una respuesta de una determinada magnitud después de seguir administrando y es necesario utilizar más fármacos, quiere decir que se ha producido una tolerancia y esta puede ser farmacocinética o farmacodinámica. Entonces vamos a tener acá un ejemplo de tolerancia farmacocinética, ¿no? Esta farmacocinética o también una farmacodinámica. Entonces la tolerancia farmacocinética, ejemplo, fármacos que inducen una enzima para su metabolismo o metabolismo de otros fármacos. Los barbitúricos, porque como el fenobarbital, por ejemplo, el fenobarbital aumenta o induce la actividad enzimática para que su propio metabolismo, si se administra en forma muy frecuente, el organismo reacciona aumentando la actividad metabólica. En la tolerancia farmacodinámica, a nivel celular, cambios en el número o función de los receptores, exposición prolongada de un fármaco, no beta agonistas en el tratamiento del asma que posterior va a disminuir su respuesta. Entonces,
Todo eso tenemos que tener cuidado. Entonces, mecanismos de tolerancia, vamos a tener una de, eh, por ejemplo, un mecanismo de tolerancia va a ser la regulación a la baja, el down regulation, ¿no? Que es cómo el organismo se ve tan estimulado, el organismo estimula la baja de los receptores. Si no hay receptores, no hay donde el fármaco actúe, por ello la respuesta disminuye, ¿no? Entonces, por eso es que se llama down regulation, ¿no? O sea, regulación baja. La desensibilización disminuye la apertura de canales iónicos como las benzodiazepinas. En el caso de las benzodiazepinas favorecen la apertura de canales de cloro en el receptor GABA. Cuando se administra en forma muy frecuente, el receptor disminuye la apertura y no entra el cloro. Y no hay hiperpolarización y no habrá la respuesta que estamos esperando. Otro mecanismo es la taquifilaxia, ¿no? La tolerancia rápida. El ejemplo de la administración frecuente de anfetamina se produce cuando hay una administración frecuente de un fármaco que sobre todo trabaja no directamente a un receptor, sino a través de la liberación de un neurotransmisor. Esto ocurre con la anfetamina, que es un fármaco simpático mimético, pero indirectamente va a favorecer la liberación de esta, ¿no? Esta va a liberar a la noradrenalina y esta será tan intensa que algún momento supera la síntesis de noradrenalina, y si no hay síntesis no habrá que liberar y el efecto no se va a observar, ¿no? Y también vamos a tener por aumento de la actividad. Entonces, dentro del aumento de la actividad vamos a tener dentro de las consecuencias compensaciones fisiológicas y respuestas alteradas, un aumento de la actividad. Por ejemplo, vamos a tener la supersensibilidad o hiperactividad. Por ejemplo, en la exposición prolongada a un antagonista, ¿no? A una regulación de alza upregulation, ¿no? Ahí es una alza, ¿no? Un alza upregulation. También tenemos la inducida químicamente, donde hay un aumento de la sensibilidad del miocardio a la adrenalina por el alonato, por ejemplo, ¿no? O una inducción quirúrgicamente, una denervación presináptica produce una supersensibilidad de los receptores postsinápticos. Entonces, dentro del aumento de la actividad, la supersensibilidad o hiperactividad que vemos ahí es la exposición prolongada de un antagonista con los agonistas, y el organismo trataba de disminuir los receptores. Con el antagonista el organismo regula los receptores hacia el alza y afloran receptores que no están siendo utilizados, que afloren para que ya haga lugar donde pueda actuar un aumento de la sensibilidad por un aumento de receptores. Y la química, como ya les dije, ¿no? Del alonato, que aumenta la sensibilidad del miocardio, ¿no? Y la quirúrgica, no, que por la denervación presináptica no puede producirse una supersensibilidad a los receptores postsinápticos. Bueno, ya para terminar con la clase número 3, que es de farmacodinamia y reacciones adversas, vamos a ver un poco de la clasificación de fármacos respecto a la posibilidad de producir teratogenicidad de acuerdo a la FDA, que viene a ser la administradora de drogas y medicamentos. Entonces ahí vamos a observar categorías. Vamos a tener la categoría A, B, C, D y X. Por ejemplo, en la categoría A nos dice que son estudios adecuados y bien controlados, ¿no? Y realizados en gestantes, no han logrado demostrar riesgos para el feto en el primer trimestre ni en los posteriores. En fármacos más seguros, ¿no? Como un ácido fólico, la vitamina B12. Dentro de la categoría B, estudios de reproducción realizados en animales no han demostrado efectos adversos para el feto, pero no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en embarazadas. En la categoría C va a haber estudios de reproducción de animales, no han demostrado efectos adversos para el feto, pero no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en gestantes. Sin embargo, los beneficios potenciales pueden justificar el uso de embarazadas a pesar de los riesgos. Casi todos los fármacos, por ejemplo, mujeres epilépticas en edad de reproducción, el valproato produce problemas a nivel del tubo neural, y el feto que
se hace preferible evitar el embarazo o buscar otro tipo de fármaco que no dañe al feto. Entonces hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio. Dentro de la categoría de existe evidencia positiva de riesgo para el feto humano basada en reacciones adversas observadas en experiencias o estudios, pero los beneficios potenciales pueden justificar el uso del fármaco en embarazadas a pesar de los riesgos. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros fármacos para la hipertensión arterial no hay que utilizarlos en las mujeres embarazadas. Las reacciones teratogénicas no se dan en el 100%, tienen el medicamento, hay que tener pueden tener no muerte en el periodo gestacional, el periodo embrionario. Puede haber pasado el periodo embrionario, pero el fármaco es malo para el feto y se puede presentar hemorragias, etcétera, no reacciones teratogénicas, que es la malformación, ¿no? Pero sí otra cosa que lleve al feto a presentar inconvenientes. Dentro de la categoría X, estos estudios realizados en animales y en mujeres gestantes han demostrado anormalidades fetales y o evidencia positiva de riesgos en el feto basada en datos de reacciones adversas obtenidas de experiencias o estudios en humanos. Los riesgos superan los beneficios claramente potenciales. Entonces los riesgos van a superar los beneficios claramente potenciales. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo de las quinolonas, que deteriora la producción del ADN. Estos fármacos no deben administrarse en mujeres gestantes, si ya sabemos que esto es peligroso, pues, para las embarazadas, ¿no? Entonces, con ello hemos culminado todo lo que viene a ser la clase de farmacodinamia y reacciones adversas. Nos estaremos viendo en otra clase, tal vez de farmacología. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.